Somos de la Residencia de Microbiología del Hospital Británico. El título del Ateneo de hoy es Cuando los antibióticos no alcanzan. Le vamos a empezar hablando un poco de Clostridioides difficile y más adelante van a entender por qué el título del video, ¿sí? No se vayan a asustar. Bueno, como características generales de Clostridioides, tenemos que es un bacilo gram positivo, anaerobio y esporulado, y que produce toxinas como la A, la B y la binaria. Además, existen cepas hipervirulentas denominadas ribotipo 027 y NAT1. Puede causar infecciones comunitarias y es uno de los mayores responsables de infecciones gastrointestinales a nivel intrahospitalario. Dentro de los factores de virulencia tenemos la toxina A, que es una enterotoxina, el cual va a ingresar al interior celular, va a depositar su dominio en el citosol y va a ocasionar un, una desorganización en el citoesqueleto y va a aumentar su quimiostasis a nivel de los neutrófilos. Tenemos la toxina B, que es una citotoxina, que se va a encargar de la despolimerización de la actina, va a ocasionar el colapso del citoesqueleto y va a producir la muerte celular. Tenemos la toxina binaria, que bueno, se va a encontrar en el 10 al 15% de las cepas, y ella lo que se va a encargar es de aumentar la adherencia al epitelio intestinal. Tenemos también el locus de patogenicidad, que es una región del ADN que se encuentra en el ADN de la bacteria, el cual se va a encargar de poseer genes para producir las toxinas y la capacidad que tiene para producir la enfermedad. Estos genes, los principales son el TCDB y el TCDA, que son los encargados de producir las toxina B y la toxina A, respectivamente. Tenemos también unos genes reguladores, como el gen regulador positivo, que es el TCDD, y el regulador negativo, que es el TCDC. Eh, bueno, uno actúa como gen regulador positivo y el otro gen regulador negativo. Las cepas hipervirulentas que le mencioné anteriormente, lo que van a tener es una mutación o una deleción en el gen regulador negativo, lo que va a haber una hiperproducción de las toxinas B y A y van a hacer que el cuadro clínico sea más grave. Dentro de la patogenia, en condiciones normales, en un paciente adulto sano, la microbiota intestinal va a estar restaurada. Al ingerir estas esporas, no, obviamente no va a haber ninguna colonización, no va a haber un desencadenamiento de la infección. En cambio, si tenemos una disbiosis, una alteración de esta microbiota, las bacterias las esporas que vamos a ingerir, va a colonizar esta mucosa intestinal y van a pasar luego a su forma vegetativa. Esto va a estar dado, se va a dar en la parte del duodeno y va a estar estimulado por la presencia de las sales biliares. Posteriormente, estas células vegetativas van a pasar a una zona más anaeróbica, como es el colon y el ciego, y van a colonizar la mucosa intestinal, a proliferar y se van a adherir a ellas. Estas toxinas luego van a internalizarse en las células epiteliales, van a producir necrosis celular y va a ocasionar una pérdida de la integridad del epitelio intestinal. Posteriormente, bueno, va a ocurrir una reacción inflamatoria que va a estar caracterizado por la síntesis de la citoquina y el reclutamiento de los neutrófilos y los monocitos. A nivel celular, bueno, va a haber una apoptosis una disrupción en las uniones intercelulares, un aumento de la permeabilidad intestinal y una apoptosis celular. Bueno, causa como daño de todo esto, va a haber un daño tisular y puede o no haber formación de pseudomembrana. Bueno, la infección por Clostridioides difficile va a estar desde una colonización asintomática, diarrea leve, una colitis pseudomembranosa, un megacolon tóxico y hasta infecciones extraintestinales. Dentro de los portadores asintomáticos tenemos que el Clostridioides difficile va a estar colonizado en un adulto sano del 1 a 3%, en pacientes hospitalizados hasta un 20% y en neonatos de menor a 6 meses hasta un 50%. En otros papers, en otra cita, encontré también que puede haber colonización de niños menores a 2 años con hasta un 80% de colonización. Bueno, dentro de la infección se puede ver desde la leve hasta la complicada.
donde la leve tenemos una diarrea que puede ser 3 o más deposiciones por día, puede ser líquidas o suelta, una leucocitosis menor a 15.000, una creatinina sérica normal. La grave, bueno, va a aumentar las deposiciones por día, va a haber un aumento de la temperatura, una leucocitosis mayor a 15.000, va a aumentar la creatinina y la LDH y la albúmina sérica va a disminuir. Dentro de la complicada, bueno, ya tenemos una hipotensión, un shock séptico, ilion, el megacolon tóxico o perforación o peritonitis. Ya ingresamos a UTI y colitis pseudomembranosa. Dentro de algunos conceptos que les quiero mencionar es sobre la recurrencia de infección por clostridioides difíciles, que es un nuevo episodio dentro de la semana 2 y la semana 8 del diagnóstico inicial con tratamiento eficaz. Esta recurrencia puede ser una recidiva que es ocasionado por la misma cepa que el primer episodio o una reinfección que es ocasionado por una cepa diferente al primer episodio. Dentro de los factores de riesgo tenemos el uso de antibióticos prolongado, uso reciente de antibióticos, esto más que todo son antibióticos de amplio espectro que pueda barrer toda la microbiota y pueda dar paso a la colonización de las esporas, la hospitalización prolongada o previa o el ingreso, la estadía en UCI, a algunas comorbilidades como mayor a 65 años, diabetes, inmunosupresión, inmunosuficiencia renal, cardíaca, obesidad, algunos procedimientos médicos como la alimentación enteral y algunos medicamentos también como los inhibidores de bombas de protones, que son aquellos protectores gástricos básicamente, y las quimioterapias. Dentro del diagnóstico tenemos muestras aceptadas en el laboratorio como la materia fecal, diarreica, en frasco estéril, el cierre hermético y sin medio de transporte, y se puede ocasionalmente aceptar hisopados rectales en casos muy excepcionales, como aquellos pacientes con hilio que ya está en un estadio muy complicado y no tienen aquellos movimientos gástricos para hacer las deposiciones. Bueno, las materias fecales formes no se van a admitir ni muestras mal conservadas. Dentro de, bueno, una vez se van a conservar estas muestras hasta 48 horas o congeladas si se van a procesar luego de estas 48 horas. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos endoscopía, inmunoensayo y algunos métodos confirmatorios como el análisis de citotoxicidad, el cultivo toxigénico y la PCR. Dentro de la endoscopía tenemos que tiene una sensibilidad del 50% porque no todos los pacientes presentan pseudomembrana. Las pseudomembranas son esas manchitas blancas, que es una lesión histopatológica muy característica de esta enfermedad y además que una imagen negativa no descarta esta enfermedad. Además que es un método bastante invasivo. Bueno, tenemos los inmunoensayos, el inmunoensayo de fluorescencia y el inmunoensayo de membrana. Un cuadrito comparativo entre ambos, bueno, es el tiempo de realización. El de fluorescencia tiene un tiempo de realización de 2 horas, mientras el de membrana es un poco más rápido, hasta 30 minutos, dependiendo del kit comercial que se use. La sensibilidad, la inmunofluorescencia tiene una sensibilidad hasta el 85%, mientras que el inmunoensayo hasta un 99%. Y en el inmunoensayo de fluorescencia se detectan las toxinas y el antígeno por separado, mientras que el inmunoensayo puede ser tanto separado como conjunto. Además que, bueno, para el inmunoensayo de fluorescencia también se tiene que tener a disposición un microscopio de fluorescencia para la visualización de esta técnica. El análisis de citotoxicidad, bueno, detecta toxinas de materia fecal, especialmente la toxina B. Acá se va a colocar un filtrado de S sobre la línea celular y luego de 48 horas se va a ver el efecto citopático. Acá va a haber una neutralización durante este proceso y se va a evaluar, como vemos acá, el efecto de la parte A, las células lo que se van a visualizar en el microscopio son células más individuales, más redondeadas y más refringentes. Tiene una especificidad de hasta el 85% y bueno, no se utiliza mucho para el diagnóstico por su complejidad ante la implementación. Tenemos el cultivo toxigénico, que bueno, es el método de referencia en la práctica, tiene una sensibilidad hasta el 100%. Se puede usar medios selectivos, medios cromogénicos y medios no selectivos. Acá a la muestra se le hace un shock alcohólico, el cual se va a eliminar toda la flora acompañante y van a sobrevivir solamente las esporas, que van a ser luego cultivadas para luego ser analizadas, obviamente. Y bueno, tenemos métodos diagnósticos como la PCR, que bueno, alta sensibilidad, alta especificidad, va a depender, hay distintos de PCR, depende de cada método, de cada
de cada kit comercial va a detectar o algunas toxinas o ambas toxinas y algunos hasta el gen regulador. En el laboratorio actualmente tenemos el BD-Max que detecta solamente la toxina B. Tenemos un algoritmo diagnóstico, les traemos acá, que es el que nos regimos allá en el laboratorio, empezando por una detección de GDH, que es la enzima que produce la pared del clostridoide. Eh, Tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. De acuerdo a, hacemos esto por un screening inmunocromato. Dependiendo de lo que nos dé, se toman distintas líneas. Si la GDH da negativo, bueno, tenemos un final diagnóstico negativo. Pero si dan positiva, las toxinas, para ambos casos, hacemos un método confirmatorio. Llamará la atención si es positiva por inmunocromato porque hacemos un método confirmatorio. Bueno, la Subcomisión de Bacterias de Anaerobia, SUDEBA, este año publicó un boletín, el cual sugirió un algoritmo diagnóstico que se deben confirmar los positivos de toxina, o sea, cuando da positivo las toxinas por inmunocromato, porque se vio que hay un número elevado de falsos positivos por las inmunocromatografías. Les dejo ahí por si lo quieren consultar luego después. Bueno, les dejo con mi compañera. Bueno, en cuanto al tratamiento de la infección por Clostridoides difficile, lo primero es, siempre sea posible, suspender el antibiótico desencadenante. Existen 4 drogas principales, que son la vancomicina, metronidazol, fidaxomicina y veslotoxumab. Si bien actualmente contamos en Argentina con las principales drogas alternativas, el acceso real es diferente para cada droga. La vancomicina y metronidazol son ampliamente accesibles, mientras que la fidaxomicina y especialmente el veslotoxumab, que es un anticuerpo monoclonal, presentan limitaciones relacionadas con el costo y la disponibilidad institucional. Uno de los mayores desafíos de esta infección es la recurrencia. Luego de un primer episodio, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes va a volver a presentar síntomas. Luego de en esta primera recurrencia, todavía se prioriza el tratamiento antibiótico, eh, utilizando vancomicina en diferentes esquemas, como esquemas de tapering o pulsos. El problema aparece cuando el paciente vuelve a presentar una segunda recurrencia o múltiples recaídas. En ese momento ya no se... ay, perdón. A partir de esta segunda recurrencia, las guías empiezan a considerar al trasplante de microbiota fecal como una alternativa terapéutica. Y justamente a partir de este punto vamos a empezar a hablar sobre el trasplante de microbiota fecal, qué es, cómo se realiza, cuál es el rol actual en el tratamiento de la infección, en la infección por Clostridium difficile. Como sabemos, en la infección por Clostridium difficile vemos que el problema no es solo la presencia del mismo, sino el contexto en el que aparece. La infección ocurre en un intestino previamente alterado, donde la microbiota normal perdió su capacidad de proteger al huésped. A esto llamamos disbiosis. Bueno, el trasplante de microbiota fecal es un procedimiento terapéutico que consiste en la transferencia de microbiota fecal desde un donante sano a un receptor. Un poco de historia. No es una técnica nueva. Sus primeras referencias datan del siglo IV en China, donde un médico lo utilizaba como tratamiento empírico para tratar diarreas graves. Lo llamaba la sopa amarilla y los pacientes tenían que ingerirlo. Luego tuvo usos en veterinaria. En 1958 se realizó el primer trasplante de microbiota fecal moderno. Eh, bueno, durante las décadas siguientes su uso fue bastante limitado, hasta que en los años 2000, con el avance en el conocimiento de la microbiota intestinal, se empezó a estudiar más. En el 2013 se demostró su alta eficacia en el tratamiento de la infección por Clostridium difficile y en la actualidad es el tratamiento de elección en casos recurrentes. El conocimiento del rol de la microbiota intestinal en la inmunidad, el metabolismo y el eje intestino-cerebro llevó a investigar al trasplante de microbiota fecal en muchas otras enfermedades. Dentro de las enfermedades gastrointestinales se estudió especialmente en enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn
y además el síndrome de intestino irritable. También existen investigaciones en enfermedades autoinmunes, enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades hepáticas y metabólicas. Acá es importante remarcar que fuera de la infección recurrente por Clostridioides difficile, todas estas aplicaciones todavía se encuentran siendo experimentales o con baja evidencia, por lo que el trasplante de microbiota fecal hoy se considera, o bueno, es un tratamiento consolidado, es una terapia consolidada para la infección recurrente por Clostridioides difficile. Debido a su alta eficacia, tiene una tasa alta de curación superior al 80-90%, constituyendo la estrategia más efectiva para disminuir recurrencias. Esta evidencia está basada en muchos ensayos clínicos y ensayos de metaanálisis. Bueno, en cuanto al marco normativo, España cuenta con un documento de consenso elaborado por la Organización Nacional de Trasplantes que regula de manera estandarizada la donación, obtención, procesamiento y trasplante de microbiota fecal para el tratamiento de la infección por Clostridioides difficile. En cambio, en Argentina no contamos con un consenso específico sobre el trasplante de microbiota fecal. Lo que existen son recomendaciones intersociedades que orientan su uso clínico sin llegar a un documento formal unificado. Esto refleja que en nuestro medio todavía es una práctica en desarrollo, ya que pocos centros los realizan. En cuanto al screening del donante, esta es una de las etapas más importantes del trasplante de microbiota fecal, ya que tiene como objetivo garantizar la seguridad del receptor y minimizar el riesgo de transmisión de las infecciones u otras enfermedades. El trasplante involucra recolectar las heces de un donante sano. El médico le pide al paciente o a la familia que elijan un donante. La mayoría de las personas eligen un miembro de la familia o un amigo cercano. Bueno, la evaluación comienza con una entrevista clínica y un cuestionario detallado, donde se buscan, obviamente, pacientes sanos, sin enfermedades crónicas significativas, sin factores de riesgo para infecciones transmisibles, sin uso de antibióticos los últimos meses, además de no haber ido a zonas endémicas los últimos 6 meses, zonas endémicas de enfermedades parasitarias, ¿no? Luego se hace un análisis de sangre en el que se investigan principalmente infecciones transmisibles como VIH, hepatitis, sífilis. Además se evalúa el estado general del paciente mediante un hemograma completo, función hepática y función renal. Por último, se analiza la materia fecal para descartar bacterias enteropatógenas y otros parásitos y virus intestinales. Todo este proceso nos muestra que el trasplante de microbiota fecal no consiste simplemente en transferir materia fecal, sino que requiere de una selección muy estricta y protocolos seguros comparables con otros procedimientos de trasplante biológico. Bueno, en cuanto a la recolección y procesamiento de la muestra, el trasplante se puede hacer con materia fecal fresca o congelada a -80 grados y se debe mantener entre 2 y 8 grados hasta su procesamiento. Si se hace con materia fecal fresca, debe realizarse dentro de las 6 horas de emitida la materia fecal. Bueno, todo este procesamiento lo llevan a cabo en el hospital los médicos infectólogos, que junto con el servicio de gastroenterología llevan a cabo esta práctica desde el 2016. El paciente recolecta la muestra, además debe ser en cabina de seguridad biológica nivel 2 para evitar contaminación y aerosolización. Cuando el paciente recolecta la muestra, aproximadamente 50 gramos en un contenedor limpio, la muestra debe ser diluida con solución fisiológica, debe ser filtrada para eliminar partículas sólidas y obtener una suspensión homogénea. Y acá ven cómo se prepara el material filtrado. Es el sobrenadante lo que sacan, ¿no? En las jeringas. Y acá vemos el material listo para ser administrado al paciente por la vía seleccionada. La elección de la vía va a depender del paciente, la disponibilidad y la experiencia del centro. Las vías de administración
Pueden ser por vía alta mediante una sonda nasogástrica o nasoduodenal o por vías bajas mediante enemas y colonoscopía. También existen presentaciones orales en cápsulas. Em, bueno, el volumen a administrar va a depender de la vía. Si es por vía alta, se recomienda menor a 100 mililitros, ya que existe riesgo de aspiración, o por vía baja, volúmenes menores a 500 mililitros. Acá el infectólogo, bueno, nos comentó que todas estas jeringas eran para un solo paciente, ya que en el británico lo realizan mediante videocolonoscopía. Bueno, en cuanto a la preparación del paciente para el trasplante, días previos al procedimiento, el paciente suele recibir vancomicina y se suspende entre 2 y 48 horas previas. Además, se hace una preparación colónica administrando 4 litros de polietilenglicol y se suspende el uso de inhibidores cuando sea posible. Todo esto con el objetivo de em, eliminar o, bueno, disminuir la flora bacteriana patógena y así favorecer la implantación de la nueva microbiota. El trasplante de microbiota fecal es generalmente bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes son leves: dolor abdominal, diarrea, distensión. Bueno, acá hablar un poco sobre el rol del bioquímico. Desde el laboratorio, el bioquímico cumple un rol clave, participando primero en el diagnóstico de la infección por Clostridioides difficile, ya sea por algoritmos, métodos, técnicas moleculares y demás. Además, participa en la correcta selección y conservación de muestras, evitando falsos resultados. Y en el contexto del trasplante de microbiota fecal, el laboratorio es esencial en el seguimiento microbiológico del donante y el seguimiento microbiológico del receptor. Bueno, para cerrar el tema, es importante mencionar que el trasplante de microbiota fecal todavía presenta varios desafíos actuales. El primero y principal sería la falta de estandarización universal, ya que no todos los centros utilizan los mismos protocolos para la selección del donante eh, hasta la administración. Además, la regulación es variable entre países. Todavía sigue siendo todavía sigue siendo un desafío la selección óptima del donante. Y otro punto a mencionar, la seguridad, que es que la seguridad a largo plazo sigue en estudio. Y en Argentina tenemos un acceso limitado al trasplante de microbiota fecal, ya que son pocos los centros que lo realizan. Bueno, así llegamos a las conclusiones. La infección por Clostridioides difficile se convirtió en una de las infecciones nosocomiales más perjudiciales. Es de suma importancia recordar que la prevención comienza con la educación de los profesionales en salud con respecto a tales medidas preventivas como el lavado de manos, uso de guantes, de contaminación adecuada de dispositivos médicos y el entorno del paciente, así como el manejo óptimo de los antibióticos. El trasplante de microbiota fecal se presenta un cambio de paradigma en el manejo de esta infección, ya que pasa de tratar únicamente al patógeno a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal. Y por último, el trasplante de microbiota fecal es una herramienta muy prometedora, pero todavía existen desafíos científicos, regulatorios y logísticos que deben resolverse para ampliar su uso en forma segura y estandarizada. Como frase final y para que tenga un poco de sentido el título del Ateneo, a veces para curar hay que compartir lo que nunca imaginaste. Bueno, muchas gracias por su atención, gracias a la Resi por el aguante y también gracias al staff y a los jefes del laboratorio del servicio que también nos ayudaron un montón.